doctor, devuélvame mi rebeldía, ahora que a la Cartagena cada día. Y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oiga, doctor, esta vez me falló la acupuntura. 11:36 minutos y sí, vamos a hablar con un doctor, el doctor Simón Milstein, porque retomamos el ciclo de salud cardiovascular con Cardiocentro de la Asociación Española y hoy vamos a hablar de los problemas eléctricos en el corazón, las arritmias, bueno, que tantos sufrirán o conocerán algún familiar que también las tenga. El doctor Simón Milstein, jefe del Servicio de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca de Cardiocentro. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ignacio. Gracias. Vamos a empezar por explicar cuál es la función de los cardiólogos especialistas en problemas eléctricos del corazón, ¿no? Bueno, son aquellos que se llaman arritmólogos. Ajá. Nos dedicamos a los trastornos eléctricos del corazón, no solo para prevenir y tratar estos problemas, sino que también para tratar de prevenir las complicaciones asociadas a las arritmias. Bueno, complicaciones que pueden ser muy serias, como vamos a ver, pero empecemos por el principio. ¿Qué son las arritmias y cuáles son esas complicaciones, por lo menos las más frecuentes y las más devastadoras que pueden ocasionar? Las arritmias son trastornos de la frecuencia del ritmo cardíaco, ya sea porque el corazón se contrae en forma muy lenta, muy rápida o irregular. Y de acuerdo a las velocidades en que se contrae el corazón, eso puede originar determinados tipos de problemas. Entre las arritmias que más frecuentemente causan complicaciones por las alteraciones del ritmo está la fibrilación auricular. Uh-huh. La fibrilación auricular es una arritmia muy frecuente, es la más frecuente en realidad en el mundo y por las... como generalmente aqueja a la gente de edad, uh-huh, y nuestras poblaciones tienen una expectativa de vida mayor, cada vez aumenta más el número de pacientes con este tipo de arritmia, lo que lleva a que sea un problema epidémico en este momento. Está bien. ¿Y qué consecuencia puede tener este tipo de arritmias? ¿Cuál es el riesgo que supone? Bueno, por ejemplo, la fibrilación auricular tiene varios riesgos, pero el más importante y más devastador es que debido a que cuando el corazón se contrae demasiado rápido, eso hace que, y en forma irregular, hace que la sangre no pueda ser pulsada hacia el resto del organismo y hay una rémora sanguínea en el corazón. La rémora sanguínea lleva a que se puedan formar coágulos y los coágulos entonces viajar a otras partes, migrar hacia el cerebro, claro, y provocar lo que se llama un accidente vascular encefálico, que puede dañar el cerebro y dar parálisis, sí, o aún la muerte del paciente. O aún la muerte, claro. Ahora, para evitar estas complicaciones, seguramente muchos conozcan lo que es la warfarina, hablando de medicamentos que disminuyen la posibilidad de que se generen esos coágulos. Exacto, la warfarina es la que más frecuentemente se usó, se empezó a usar en 1950, pero tiene problemas significativos porque actúa en forma indirecta, no actúa directamente sobre la coagulación en sí, sino que antagoniza la vitamina K, que es un factor importante para la coagulación. Ajá. Entonces, si entre mate y mate nos comemos una ensalada de lechuga, eso cambia el nivel de anticoagulación de la warfarina porque la vitamina K viene en las verduras verdes, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas veces es difícil de regular la warfarina y si tenemos demasiada warfarina dentro de nosotros, entonces tenemos posibilidades de hemorragias. Si no tenemos suficiente, se pueden formar trombos en el corazón, o sea, esos coágulos. Hay una nueva clase de anticoagulantes orales. Exactamente. También, ¿no? En los últimos 5 años salieron nuevos anticoagulantes orales que son mejores que la warfarina, en el sentido de que, si bien previenen los coágulos tan bien como lo hace la warfarina, tienen menos complicaciones hemorrágicas, no necesitan de exámenes de laboratorio para medir la anticoagulación y no tienen ningún tipo de interacción con los alimentos, o sea, no son dependientes de la vitamina K. De todas formas, esto es como la frazada corta. A ver, digo desde mi ignorancia, ¿no? Pero podés arreglar un problema, pero generar otro riesgo, porque claro, el anticoagulante, por ejemplo, evita el coágulo, pero también puede producir sangrados, ¿no? Exactamente. Una de las complicaciones más devastadoras es el sangrado intracerebral.
porque cuando eso ocurre, el paciente queda completamente imposibilitado cuando no muere de esta complicación. De hecho, estoy viendo que se estima que entre el 13% y el 36% de los pacientes con fibrilación auricular tienen contraindicaciones para la anticoagulación oral crónica. Bueno, si tomamos el 100% de los pacientes, el 50% de los pacientes no están anticoagulados porque los pacientes los médicos tienen temor de anticoagular a los pacientes, claro, o los pacientes dejan de tomarlas por las complicaciones. Y del otro 50% que sí toman la medicación, la mitad de ellos no tienen un nivel de anticoagulación adecuado. Y entonces, porque más allá de las estrategias farmacológicas, hay estrategias no farmacológicas. Exactamente. ¿No? Y de eso vamos a hablar. Bueno, para estos pacientes, generalmente los pacientes muy añosos, con presión alta, que tienen inestabilidad postural y que pueden tener traumatismos y golpearse y tener sangrado, los agentes orales o los anticoagulantes no son apropiados. Como se estima que el 90% de los coágulos se forman dentro de una formación en la aurícula izquierda, que es una de las cámaras cardíacas, que es como un bolsillito en la aurícula izquierda, se estimó entonces que si podemos ocluir ese bolsillo, los coágulos que se formaron no pasarían al resto de la circulación y no llegarían al cerebro. Entonces se puede hacer en forma quirúrgica para aquellos pacientes que necesiten algún tipo de cirugía concomitante, pero para los pacientes que no necesitan cirugía no le vamos a abrir el pecho para cerrarle bolsillo, pero se puede hacer en forma percutánea. A ver, se ha desarrollado un procedimiento entonces mucho menos invasivo que una cirugía. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se hace? Consiste en avanzar un dispositivo que es como un paraguas a través de una vena que se encuentra en la ingle, y ahí hacia el corazón, y el paraguas se pone cerrado dentro de esa formación anatómica y se abre el paraguas. Una vez que está abierto, entonces los coágulos que se forman dentro no pueden pasar hacia la circulación. Es como general. Un cateterismo, o sea, requiere unas horas de internación. El paciente queda generalmente una noche en el hospital y a las 72 horas se puede reintegrar a sus actividades habituales. ¿Y qué efectividad tiene este dispositivo? Bueno, los últimos estudios que se han hecho muestran que aquellos pacientes que no pueden tomar anticoagulantes orales y tienen este tipo de terapia, hay una reducción del 77% de las embolias cerebrales. 77%. Exactamente. Estos dispositivos, de los que hay varios producidos por la industria en los últimos años, se encuentran hoy en día disponibles en Uruguay. Exactamente. Hay varios, pero en Uruguay tenemos uno disponible y no el de última generación, es un poquito más antiguo. Pero es muy efectivo y lo estamos usando en forma muy efectiva. ¿Cómo se aplica esta tecnología en Uruguay? Bueno, es difícil. Si bien abundan los pacientes, es decir, cuando miramos la población añosa de más de 75 años, conforma el 12% de la población en nuestro país. Quiere decir que hay 400.000 pacientes pasibles de tener problemas. El 5% de esa población puede tener fibrilación auricular, o sea que son 20.000 pacientes con fibrilación auricular. De ellos, 5.000 pueden tener una embolia cerebral. Y de esos, 2.500 sabemos que no están tratados adecuadamente, y un tercio, aunque estén tratados adecuadamente, van a tener una embolia cerebral. Entonces, ese núcleo de pacientes conforma un grupo de 700, 800 pacientes que necesitan un dispositivo de este tipo. Ahora, ¿el dispositivo está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos? Lamentablemente no. Ese es el talón de Aquiles de esta situación. O sea, uno se lo puede hacer, pero particular y pagando por ello. Es caro y lamentablemente no tenemos cobertura económica ni por el mutualismo, ni por salud pública, ni el Fondo Nacional de Recursos. Hay un oyente que pregunta, dice, sufro esporádicamente de arritmias. El médico me mandó Incoril y Metformina AP 750. Lejos de pretender ser un consultorio a la distancia, ¿no? Pero bueno, si alguien sufre esporádicamente de arritmias, ¿qué debe hacer? Obviamente estar en seguimiento con el médico. Lo primero es documentar la arritmia. Para eso hay que ir a un médico, se le tiene que dar un monitor electrocardiográfico, documentar la arritmia y basado en eso se trata. ¿Y esta medicación que dice? Bueno, esta medicación una es para diabetes, la otra es para
para problemas cardíacos, pero seguramente está un poco confundida la oyente. Exacto, le dieron medicación para cubrir dos aspectos diferentes de su salud. Muy bien. Bueno, vamos a recordar que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. Y pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web www.cardiocentro.uy. También están en Facebook. Bueno, por consultas pueden llamar al 1920-7777. Y doctor Simón Milstein, muchas gracias por esta información tan sensible y, como vemos, tan importante, ¿no? Para tantos uruguayos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Ignacio, y gracias por comunicarme con tus oyentes. Hasta la próxima. Gracias. Simón Milstein es el jefe del Servicio de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca de Cardiocentro. Las cosas en su sitio.